Pam, pam. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Wup! 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 Oh, it broke me. Oh, okay. Maybe. Whoop, 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 whoop. Bang, 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 bang.
1, 2, 3. Si me oyen, lo siento. Es lo que hay. Es auténtico. ¿Cómo estamos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos sueños son recurrentes o universales? ¿O cómo influye el sueño en la salud, el aprendizaje y la memoria? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Soy curiosa de profesión y su anfitriona en este nuevo episodio. Cada semana, los miércoles y viernes, de 11:15 a 12:35 horas, afinamos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos a este nuevo episodio. Antes de comenzar, como suele ser la tónica, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos para poder recordar los puntos clave del episodio anterior. El día miércoles revisamos una efeméride bien especial en la muestra del día, que fue el Día Internacional del Café, una bebida que muchos de nosotros necesitamos prácticamente para poder empezar a funcionar en las mañanas.
y que vamos recordando algunos de los efectos que tiene la cafeína en nuestro cerebro. Se estima que la cafeína mejora la memoria en un 31% en comparación con algún placebo, que puede potenciar el efecto de los analgésicos para el dolor de cabeza y la migraña, como el paracetamol. El consumo moderado de café puede reducir el riesgo de padecer diabetes en algunas mujeres y protege o promete, mejor dicho, la protección potencial contra el deterioro cognitivo y enfermedades como el Parkinson y Alzheimer, que son neurodegenerativas. Además, personas que beben café regularmente exhiben cambios en las conexiones cerebrales que afectan cómo manejan sus emociones. Pero no todo es color de rosa, también tenemos algunas situaciones negativas, como que la cafeína puede alterar el sueño y aumentar la ansiedad en personas sensibles a esta molécula, pero en general no provoca dependencia en la mayoría de los cerebros. Recordemos que ese día miércoles hicimos la diferencia entre los cerebros neurotípicos y los neurodivergentes, dado de que reaccionan muchas veces distinto a algunas sustancias, como es el caso de la cafeína. Y para que esto quede un poco más claro desde un punto de vista bioquímico, les preparé una pequeña simulación. Vamos a ir allá. La hice en Lovable. Aquí tenemos simulación de cafeína versus adenosina. Explora cómo la cafeína antagoniza los receptores de adenosina en las neuronas. Acá tenemos una simulación, ¿no? De una membrana neuronal normal, con sus receptores de adenosina. Las distintas siglas es porque tenemos distintos receptores moleculares de adenosina en nuestras membranas. A1, A2A, A2B y A3, ¿no? Tenemos que la adenosina, ¿cierto? Era la molécula que ayudaba a reducir la actividad neuronal. Es un neuromodulador que el cerebro ocupa durante las horas de vigilia, se va acumulando y cuando sus receptores se conectan a esta molécula, promueve la somnolencia. Mientras que la cafeína, que era un antagonista, ¿cierto? De estos receptores podía terminar causando el efecto contrario. Acá tenemos la información, ¿no? La adenosina se acumula durante el día y se une a receptores neuronales causando somnolencia, mientras que la cafeína es un antagonista que bloquea estos receptores impidiendo que la adenosina se una. Con el consumo regular, sin embargo, las neuronas producen más receptores, requiriendo más cafeína para el mismo efecto. Y eso es lo que vamos a demostrar aquí, ¿no? Tenemos un estado neuronal de alerta relativamente baja con una cierta cantidad de receptores ocupados por adenosina, un 75%. Por eso nuestro nivel de alerta en teoría está tan bajo. ¿Qué va a pasar si consumimos una taza de café? Ahí estamos tomando nuestro cafecito y si se fijan ahora, 5 moléculas de cafeína fueron consumidas y por lo tanto nuestro nivel de alerta aumentó y tenemos receptores ocupados todavía 75, pero ya no tenemos todos esos ocupados con adenosina, sino más bien tenemos algunos que han bloqueado la adenosina porque la cafeína se unió a esos receptores. ¿Por qué es capaz de hacer eso la cafeína? Porque molecularmente es muy similar y por lo tanto encaja en este espacio bioquímico, pero no gatilla la acción que gatilla la adenosina de la somnolencia. Por lo tanto, al antagonizarla, tenemos un poquito más de nivel de alerta. Pero quizás no es el ideal. ¿Qué pasa si consumimos nuevamente otra taza de café? Ahora tenemos 10 moléculas de cafeína y solo 5 de adenosina unidas a los distintos receptores, pero si se fijan, todavía mantenemos receptores libres para poder recibir adenosina, porque independiente de que nuestro nivel de alerta esté llegando y si consumimos el nivel ideal, que se ha dicho que son 3 tazas de café al día, debiera ser nuestro máximo si quisiéramos un nivel de alerta, es lo que vamos a hacer ahora. Pero fíjense, hubo una adaptación neuronal. Nuestra neurona desarrolló 5 receptores más. Por lo tanto, necesitaríamos más cafeína para lograr el mismo efecto de 100%, porque ahora el 60% de los receptores está ocupados, no el 75%. Por lo tanto, si pasa el tiempo y luego esta cafeína se va disminuyendo,
Igualmente, nuestra neurona crea nuevos receptores porque es muy importante para nuestras neuronas el proceso de somnolencia y de cansancio. Por lo tanto, por más que intentemos bombardear nuestro cerebro con cafeína, igualmente este se va a adaptar para poder tener este ritmo, porque hemos evolucionado para tener un ritmo de alerta y descanso. Y hoy justamente vamos a aprender por qué hemos evolucionado de esa manera y por qué es tan importante. Si quisiéramos partir de cero, podemos reiniciar la simulación y si se fijan, volvimos al inicio. Espero les haya gustado. Lo hice con lo que aprendí en el taller de inteligencia artificial que está dando la universidad, así que me siento orgullosísima con lo que logré hacer. Pero dicho eso, por lo tanto, ¿de qué se va a tratar el episodio de hoy? Bueno, en nuestra sección La lente del presente, como ya hemos visto en otras ocasiones, ponemos el foco en investigaciones y descubrimientos más recientes. Y hoy, dado que la vez pasada pusimos nuestra mente en alerta, vamos a ponerla ahora en descanso. Hoy dirigimos nuestra mirada a nuestras almohadas y sábanas para preguntarnos cuáles son los beneficios de dormir. ¿Por qué dormimos? ¿Y qué beneficios hay en que durmamos? ¿Cuántas horas debemos dormir? Quizás algo que es tan mundano es realmente importante y muchas veces no nos ponemos a pensar cuán importante es. Por lo tanto, vamos a partir desde lo básico con qué es el sueño, ¿no? Porque todos dormimos en la noche o deberíamos hacerlo. Por lo tanto, ¿qué es el sueño? El sueño es un estado natural de descanso en el que entramos durante la noche. Como homínidos, somos seres diurnos. Eso quiere decir que nuestro momento de descanso por evolución es en la noche, versus otros animales que tienen este estado de descanso durante el día y a los cuales llamamos nocturnos, ¿no? Animales nocturnos. Entonces, durante el sueño, nuestro cuerpo y mente se relajan y se recuperan. Es un proceso vital para nuestra salud y nuestro bienestar, no solamente desde el punto de vista mental, sino también fisiológico. Durante el sueño, el cuerpo realiza diversas funciones como la reparación y regeneración de tejidos, la consolidación de la memoria y el equilibrio del sistema hormonal. Esas tres cosas ya son importantísimas, ¿no? Y es por eso que el sueño y el descanso es tan reparador, está diseñado de esa manera. Es en ese momento en donde el cuerpo ocupa energía no para estar activo, sino más bien para reiniciarse, reparar y regenerar lo que deba regenerar, ya sea heridas o lesiones o incluso tejidos después del ejercicio. Se consolida la memoria, nuestra mente repasa lo que ha pasado durante el día, los aprendizajes que ha tenido, las emociones que ha procesado, por lo tanto es importante ese momento de reseteo, por así decirlo, y se equilibra el sistema hormonal. Muy importante, no solo para nosotras las mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Que tenemos distintos ciclos hormonales, también podemos hablar de eso en otra ocasión, si les interesa. Y además, el sueño nos ayuda a reponer energías, mejorar nuestro estado de ánimo y fortalecer el sistema inmunológico. Esto es clave y es una de las razones por las cuales cuando estamos enfermos, ya sea por un resfrío o por una enfermedad más grave, ¿no? Pero en general por un resfrío común, la mayoría de las veces, nos sentimos más cansados que en un día normal y queremos descansar y dormir más. Es mejor para nuestro cuerpo cuando estamos enfermos dormir un poco más. Y por eso si el doctor nos da licencia, tenemos que tomarla. Es parte del proceso para fortalecer nuestro sistema inmune y darle importancia para que esté lo suficientemente reparado y pueda combatir la enfermedad. Dormir lo suficiente y tener un sueño de calidad es esencial para mantenernos sanos y funcionar correctamente en nuestra vida diaria. Y qué bueno que apareció la palabra calidad, porque muchas veces decimos, duermo unas cuantas horas y estamos listos. Como vamos a ver hoy día, no es así. El sueño debe ser de calidad, con una cierta cantidad de horas, dependiendo de nuestro género y de nuestra edad. Por lo tanto, es harto lo que tenemos que hablar de este tema.
Y no se preocupen si a alguno le empieza a dar un poco de cansancio porque estamos hablando de este tema, porque también es muy típico que nuestro cerebro, en la medida que vamos hablando de esto, nos cause un poco de somnolencia. Como que el cuerpo empieza a pensar, sí, podría descansar un poquito, ¿no? A menos que estén tomando algo que los mantenga despiertos, como en mi caso, no estoy con café ahora, pero con algo similar, bebidas con cafeína. ¿Qué puedo decir? Es mi necesidad. Entonces, vamos a ver aquí y poner atención a este video para saber por qué soñamos con un poco más de detalle. En el tercer milenio antes de nuestra era, los reyes mesopotámicos registran e interpretan sueños en tablillas de cera. 1000 años después, los antiguos egipcios escribieron un libro de sueños listando más de 100 sueños comunes y sus significados. Y en los años posteriores no hemos dejado de preguntarnos por qué soñamos. Pero, después de mucha investigación científica, de avances tecnológicos y persistencia, aún no tenemos respuestas definitivas, pero sí algunas teorías interesantes. Soñamos para cumplir nuestros deseos. En el año 1900, Sigmund Freud propuso que, si bien todos los sueños, incluso las pesadillas, son un conjunto de imágenes de nuestra vida consciente cotidiana, tienen también un significado simbólico referido al cumplimiento de nuestros deseos subconscientes. Freud teorizó que todo lo que recordamos al despertar de un sueño es una representación simbólica de nuestros pensamientos primitivos inconscientes, urgencias y deseos. Freud creía que analizando esos elementos recordados, el contenido inconsciente se revelaría a la mente consciente, y así se podrían abordar y resolver los problemas psicológicos derivados de su represión. Soñamos para recordar. Para aumentar el rendimiento de ciertas funciones mentales es bueno dormir, pero soñar mientras dormimos es mejor. En el 2010, investigadores descubrieron que los sujetos sorteaban mucho mejor un complejo laberinto 3D si habían dormido y soñado con el laberinto antes del segundo intento. De hecho, tenían 10 veces más éxito que los que solo pensaban en el laberinto despiertos entre intentos, y que los que dormían, pero no soñaban con el laberinto. Los investigadores teorizan que cientos procesos de la memoria pueden ocurrir solo mientras dormimos y nuestros sueños son una señal de que ocurren estos procesos. Soñamos para olvidar. Existen unas 10.000 billones de conexiones neuronales en la arquitectura del cerebro. Estas se crean a partir de lo que piensas y de todo lo que haces. Una teoría neurobiológica del sueño de 1983, llamada aprendizaje inverso, sostiene que mientras dormimos y sobre todo en los ciclos de sueño REM, el neocórtex revisa estas conexiones neuronales y desconecta las innecesarias. Sin este proceso de desaprendizaje que se traduce en los sueños, el cerebro podría saturarse de conexiones inútiles y los pensamientos parásitos podrían interrumpir el pensamiento que necesitas cuando estás despierto. Soñamos para mantener funcionando el cerebro. La teoría de la activación continua propone que los sueños surgen de la necesidad constante del cerebro de crear y consolidar recuerdos a largo plazo para funcionar correctamente. Así, cuando la entrada externa es menor de un cierto nivel, como cuando duermes, el cerebro activa automáticamente la generación de datos a partir de sus almacenes de memoria, que se presentan como los pensamientos y sentimientos que se experimentan en los sueños. En otras palabras, los sueños podrían ser un protector de pantalla al azar que el cerebro enciende para no apagarse por completo. Soñamos para ensayar. Es muy común soñar con situaciones peligrosas y amenazantes, y la teoría del ensayo por instinto primitivo sostiene que el contenido de un sueño es significativo para su propósito. Se trate de una noche llena de ansiedad por un oso que te persigue en el bosque, o de luchar con un ninja en un callejón oscuro, estos sueños te permiten practicar tus instintos de lucha o huida, y permiten tenerlos a mano en caso de necesitarlos en la vida real. Pero no tiene por qué ser siempre desagradable. Por ejemplo, soñar con tu vecina atractiva podría también poner en práctica tu instinto reproductivo. Soñamos para sanar.
Los neurotransmisores del estrés del cerebro están mucho menos activos durante la fase REM del sueño, incluso durante los sueños con experiencias traumáticas, y eso lleva a algunos investigadores a teorizar que uno de los propósitos del sueño es abordar experiencias dolorosas para permitir la curación psicológica. Revisar eventos traumáticos en sueños con menos estrés mental puede darte una perspectiva más clara y la capacidad de procesarlos mejor en formas psicológicamente sanas. El estrés postraumático o un estado de ánimo alterado a menudo impiden dormir, y eso ha llevado a algunos científicos a creer que la falta de sueño puede ser un factor que contribuye a esas enfermedades. Soñamos para resolver problemas. Sin las restricciones de la realidad ni las reglas de la lógica convencional, en tus sueños la mente puede crear escenarios de manera ilimitada para ayudarte a captar problemas y formular soluciones que podrías no considerar al estar despierto. John Steinbeck lo llamó comité del sueño, y hay investigaciones que demuestran la efectividad del sueño en la resolución de problemas. Así descubrió también el célebre químico Auguste Kekulé la estructura de la molécula de benceno, y es la razón por la que a veces la mejor solución para un problema se consigue yendo a dormir. Estas son solo algunas de las teorías más prominentes. Conforme la tecnología aumenta la capacidad de comprensión del cerebro, es posible que un día descubramos su razón definitiva. Pero hasta que eso suceda, sigamos soñando. ¿Sobre qué tema te interesa conocer más? ¿Por qué lloramos o por qué amamos? Vota haciendo clic en uno de estos dos videos. Muy bien. Entonces, tal cual como salía aquí en el video, son múltiples las teorías que tenemos por las cuales creemos que nuestro cerebro sueña, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de soñar? ¿Por qué ocurre este proceso fisiológico? Pero tal cual como aparecía allí, surgieron algunos términos que si bien hemos oído harto como sueño REM, no REM, ¿qué significan estos términos? Para que podamos entenderlo bien, vamos a continuar y vamos a ver el sueño desde un punto de vista más biológico y anatómico, ¿no? El sueño biológicamente no es una falta total de actividad, sino que se puede considerar como un estado biológico concreto o un estado conductual. El sueño es periódico y en general espontáneo y se acompaña en el hombre con una pérdida de la conciencia vigil. Sin embargo, aun cuando el hombre o ser humano tenga sueño, puede voluntariamente no dormir. Nosotros podemos forzarnos a mantenernos despiertos. No es muy sano, pero ha ocurrido en ocasiones, sobre todo si alguno a veces tiene un examen pronto, muchos tienen la manía, ¿no? De quedarse hasta bien tarde para seguir estudiando, pese a que una de las teorías que acabamos de ver indica que el sueño ayuda muchísimo al proceso de aprendizaje y memoria. Por por este tipo, el sueño tiene distintos grados de profundidad y se presentan modificaciones fisiológicas concretas en cada una de las etapas del mismo. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son esas etapas. Las fases del sueño. Las podemos clasificar en dos grandes etapas, NREM y REM. ¿Qué significa? La principal función del sueño es la recuperación fisiológica y psicológica. Fisiológica quiere decir recuperación corporal de los procesos corporales internos y psicológica tiene que ver con la mente. Las teorías actuales sugieren que el sueño es un proceso activo de múltiples fases. Distintas ondas cerebrales y actividades de los músculos y de los ojos se asocian con las diferentes fases del sueño. ¿Por qué hablamos de ondas cerebrales? Porque medimos el nivel de actividad del cerebro en base a conexiones eléctricas, que es la sinapsis, ¿no? Y que medimos con la cantidad de electricidad o ondas, ¿cierto? Que se observan en las maquinarias que ocupamos cuando analizamos el cerebro. El sueño normal consta de dos fases. Sueño de no movimiento rápido de los ojos, eso significa NREM, por sus siglas en inglés, y sueño de movimiento rápido de los ojos o REM. En general, la mayoría de nosotros no nos dedicamos a observar a una persona cuando está pasando por las distintas etapas del sueño, pero suele darse que nuestros ojos se mueven durante ese momento dependiendo de en qué fase estamos, si no REM o REM. Por lo tanto, vamos a ir viendo cada una de esas fases. La mayoría son no REM
y solamente el sueño más profundo lo consideramos REM. Entonces, fase 1. ¿Qué ocurre? Dura unos pocos minutos, corresponde con el grado más ligero de sueño, es más bien la primera somnolencia que empezamos a sentir. La actividad fisiológica disminuye, empezando con la caída gradual de las constantes vitales y del metabolismo. No caen por completo, porque si no nos moriríamos, ¿no? Pero poco a poco vamos respirando más lento, nuestro corazón va latiendo más lento y nos vamos relajando. La persona se puede despertar fácilmente con estímulos sensoriales, como el ruido, en esta fase. Por lo tanto, podemos despertar a una persona que está en esta fase todavía. Y cuando se despierta, la persona cree haber estado soñando despierto. Es decir, es cuando estamos cabeceando, ¿no? Cuando parece que vamos a, no, si no pasó nada, voy a despertarme. Esa es esa primera etapa. La fase 2, que también es no REM, dura de 10 a 20 minutos, es un periodo de sueño más profundo que el anterior, hay una relajación progresiva, las funciones corporales continúan enlenteciéndose y la persona se despierta con relativa facilidad, pero ya no estamos cabeceando, ya claramente estábamos dormidos, habíamos empezado a quedarnos dormidos, que es el típico que uno dice, ay, estaba a punto de quedarme dormida, ¿no? Ese es ese momento. Luego sigue la fase 3. Dura de 15 a 30 minutos, también es no REM, implica la etapa inicial del sueño profundo. Los músculos empiezan a estar completamente relajados, las constantes vitales descienden, aunque permanecen regulares, es decir, llegan a su mínimo para mantenerse regulares y en esta etapa es difícil despertar a la persona y raramente se mueve. Acá es cuando nosotros coloquialmente decimos la persona se quedó dormida, está dormida profundamente, cuando en realidad todavía no llega a la mayor profundidad, simplemente ha llegado a la etapa más relajada fisiológicamente y por lo tanto su cuerpo dice, ya no quiero salir de esta etapa, ¿no? Luego viene la fase 4, aún no REM, dura de 15 a 30 minutos, es la etapa más profunda del sueño. Si hay falta de sueño, esta es la etapa que ocupará la mayor parte de la noche. Bien interesante esto. ¿Qué quiere decir esto? Habemos personas que sufren de insomnio, ¿cierto? Que sufren de algunos problemas psicológicos o que están en una situación de estrés importante y que muchas veces no tenemos el tiempo, por así decirlo, o la tranquilidad mental para pasar por todas estas fases. Por lo tanto, si nuestra noche es muy corta, es decir, si yo me pasé gran parte de la noche estudiando porque mañana tengo examen y son pocas las horas de sueño que voy a poder tener, mi cuerpo automáticamente para tratar de salvaguardar el poco sueño que le estoy dando, va un poco a acelerar las fases anteriores y vamos a dedicarle más tiempo a esta fase 4. ¿Ya? A eso se refiere que si hay falta de sueño, esta es la etapa que va a ocupar la mayor parte de la noche. Es cuando decimos, eh, quedé agotada después de esa sesión de ejercicio o de esa sesión de estudio y simplemente puse mi cabeza en la almohada y no supe de mí. Simplemente caí dormida. Esa es esa fase, ¿ya? Pero solo ocurre si hay falta de sueño. Lo ideal es que tengamos esta progresión sana de poco a poco ir perdiendo el estado vigil y entrar a un profundo sueño, ¿ya? Porque si no, entrar de lleno a esta fase o entrar muy rápido no es reparador, porque después despertamos muchas veces de ese tipo de sueños y no siempre recordamos lo que soñamos o igualmente nos seguimos sintiendo cansados, pese a que no nos acordamos. Aquí las constantes vitales están significativamente más bajas que durante las horas de vigilia y por estas constantes vitales nos referimos a corazón, pulmones, respiración, pero también todos los otros órganos, la digestión, por ejemplo, también debe estar en un nivel basal bajo. Por lo tanto, es por eso que se nos recomienda que no comamos comidas muy pesadas antes de ir a dormir, porque necesitamos que todos los otros órganos de nuestro cuerpo empiecen a bajar sus funciones. Y eso no va a pasar si me comí un asado antes de irme a la cama. Tengo que comer cosas más livianas para ayudar a que este proceso de
de baja de actividad, ¿cierto?, sea más fácil en su transición. Aquí en esta etapa es donde puede aparecer el sonambulismo para las personas que lo sufren o la enuresis, que es el mojar la cama, que pasa mucho con los pequeñitos, pero que también puede pasar con adultos mayores. Y es muy difícil despertar al paciente. ¿Por qué? Porque estamos a un paso de la etapa final, el verdadero sueño, la verdadera razón por la que dormimos, que es la fase 5 o REM. Empieza alrededor de 90 minutos desde haberse quedado dormidos. Es decir, empieza 90 minutos después de todo este proceso. Hora y media más o menos empezamos a llegar recién a esta parte. Por eso es tan importante tener una rutina que nos permita pasar por todas estas etapas para que el cerebro verdaderamente llegue a esta etapa ya con todos los checks pasados. La duración de esta etapa, de este sueño profundo, REM, aumenta con cada ciclo, porque interesantemente, como vamos a ver, nuestro cerebro durante la noche pasa constantemente de un ciclo a otro, va haciendo círculos cada vez más pequeños. Y es por eso que puede que tengamos más de un sueño, ¿no? O recordemos más de un sueño vívido durante una noche, como puede que no recordemos ninguno, también a veces pasa. Puede tener lugar sueños vívidos a todo color. En otras etapas se dan, pero sueños menos vívidos. Cuando parece que hubiéramos vivido ese sueño, es porque estamos en etapa REM. Se caracteriza por el movimiento rápido de los ojos, frecuencias cardíacas y respiratorias fluctuantes, porque como estamos viviendo casi una película detrás de nuestros ojos, nuestro corazón y pulmones reaccionan en base a la actividad que nos está mostrando ese sueño, ¿no? Tal cual como decía el video, se cree quizás en alguna de las teorías para practicar el cómo sobrevivir después en la verdadera realidad. También tenemos aumento y fluctuación de la tensión arterial, la pérdida del tono del músculo esquelético y el incremento de secreciones gástricas en algunos casos. Y aquí es donde resulta más difícil despertar a una persona, porque este es el verdadero sueño profundo, no el que coloquialmente pensamos que fue en el tercer paso. Aquí verdaderamente estamos soñando, ¿no? Por eso hay que hacer la distinción entre dormir y soñar. Y aquí tenemos los ciclos que debieran hacerse. Esta información la pueden obtener del libro que se ve allí, Fundamentos de la Enfermería. Entonces tenemos una somnolencia presueño, cuando empezamos a sentirnos cada vez más cansados. ¿Y quién ayuda a esa somnolencia? La adenosina, que vimos al inicio, que puede antagonizarse con el café. Por lo tanto, es por eso que nuestro cerebro crea cada vez nuevos receptores si lo empezamos a sobrellenar de este antagonista, porque igualmente tenemos que pasar por esto. Es parte de nuestra evolución fisiológica el pasar por la etapa del sueño. Por lo tanto, debemos adaptarnos y lograrlo. Entonces, en esta somnolencia, luego vamos pasando por la fase 1, 2, 3 y 4, pasamos al sueño y si no, la 4 puede volver al 3, al 2 y entre fases 2 a veces se produce el sueño REM, no necesariamente directo del 4 al 5. Así que es en ese loop que se da, ¿cierto? En este ciclo es en lo que vamos pasando gran parte de la noche. Y lo ideal es que pasemos por más de un ciclo. Por eso es tan importante que le tomemos el peso y nos demos el tiempo de descansar correctamente. Ahora, el sueño es un estado dinámico en el que se activan y se inhiben distintas zonas del encéfalo. ¿Qué es el encéfalo? Me preguntarán muchos. El encéfalo, el encéfalo es el conjunto de órganos que están dentro de nuestro cráneo. Eso incluye a nuestro cerebro, pero incluye también a otras estructuras como el tronco encefálico y como el cerebelo, ¿ya? Nosotros coloquialmente tendemos a decir que nuestro cerebro es lo único que hay dentro de nuestro cráneo, pero la verdad es que no. Están esas otras estructuras y por lo tanto a todo eso le llamamos encéfalo. Este encéfalo y sus distintas zonas obedecen a lo que llamamos un ritmo biológico circadiano, que en el caso de nuestra especie es de 24 horas aproximadamente,
que está relacionado con el ritmo día-noche o el ciclo día-noche al que se ajusta el proceso. Todo nuestro cuerpo y todos nuestros órganos están determinados por este ciclo circadiano. De por sí, el ritmo sueño-vigilia, que tiene parte de este ciclo circadiano, en general es cada 25 a 29 horas a todo dar. Y allí es donde hay diferencias entre las distintas personas. Nuevamente, todos nosotros somos únicos genéticamente hablando, por lo tanto, por eso no es que sean 24 horas exactas. Algunas personas son capaces de dormir menos, otras requieren dormir más. Tenemos allí un parámetro, ¿no? Y según se ha estudiado experimentalmente en voluntarios encerrados en una habitación a la que no llegan influencias exteriores, incluso sin nada ambiental que nos ayude a saber sobre este ritmo, nuestro cuerpo trata de tener estos lapsos día y noche, ¿no? Pero la presión del sueño aumenta en torno a las 2 de la tarde, normalmente, lo que explica que sea fisiológico sentir sueño después de comer. ¿Por qué? Porque a partir de las 2 de la tarde en general empieza a aumentar la producción de adenosina. Por lo tanto, vamos recepcionando cada vez más. Así que es por eso que, como decimos acá en Chile coloquialmente, se nos echa la yegua después del almuerzo. Es porque esa hora es en la que normalmente nuestro ciclo circadiano ha aumentado o empezado a llegar a un nivel de concentración de adenosina, por lo tanto cada vez nos empezamos a sentir más cansados, pero luego podemos continuar trabajando. Estos relojes biológicos están en el sistema nervioso central. Uno de ellos está situado en el hipotálamo, que establece el ritmo sobre los otros relojes biológicos situados caudalmente y que permiten que el sueño no REM y REM tengan un tiempo fijo, ¿ya? ¿Qué se refiere que algo esté situado caudalmente, que está esparcido dentro del cuerpo, ¿no? Intervienen en su regulación no solo los impulsos retinianos, es decir, los impulsos eléctricos que provienen de nuestra retina, porque lo que más tiende a influir en nuestro ritmo biológico desde un punto de vista ambiental es la cantidad de luz. La cantidad de luz que va detectando nuestra retina le termina informando al hipotálamo en nuestro cerebro cómo va pasando el ciclo, cómo va pasando el tiempo, porque va disminuyendo la cantidad de luz. Y esa es otra razón por la cual en invierno nos podemos sentir un poco más cansados y con menos energía o ánimo que en verano, donde hay más cantidad de luz. Además de eso, tenemos otras influencias internas como el pH de la sangre o la glucemia, de acuerdo a la cantidad de comida que hemos ingerido. Y también por eso es importante que nuestra última comida del día no sea tan pesada, porque si yo le doy mucho alimento, inherentemente le estoy diciendo a mi cuerpo, vamos a hacer mucha actividad. Por eso deberíamos comer, y ahí las nutricionistas y personal de la salud me puede corregir, ¿no? Pero en general siempre se dice desayuna como rey, ¿no? Y poco a poco vas disminuyendo tu cantidad de alimento para que justamente la glucemia, entre otras influencias, vaya indicándole a tu cuerpo, sí, vamos a descansar ahora. ¿Ok? Entonces, este proceso de ciclo vigilia-sueño está regulado por una red neuronal compleja en la que intervienen diversas zonas del sistema nervioso central, a base de activaciones e inhibiciones, cuyo resultado es la vigilia o el sueño, dependiendo de en qué etapa del día estamos. Y dentro del sueño, una vez que ya hemos llegado a esa etapa, el REM es regulada por una complicada red neuronal en la que intervienen diversos neurotransmisores y que son los responsables de que podamos tener estos sueños vívidos. Ahora, por eso también es importante regular muchas veces la cantidad de luz que percibimos. Y por eso es tan peligroso estos aparatos, ¿cierto? Tanto como mi computador como mi celular, porque las luces LED han llegado a ser tan fuertes que terminan también estimulando los impulsos retinianos y para nuestro cerebro, para nuestro hipotálamo, parece que fuera luz de día, luz solar, así de intensa llega a ser, sobre todo si la ponemos muy cerca de nuestros ojos. Por lo tanto, también inherentemente, si nos vamos a la cama, pero nos quedamos viendo Reels o TikToks toda la noche, con mayor razón nos va a costar cada vez más dormir, porque
pese a que tenemos todas las otras influencias, nuestro impulso retiniano dice, no, todavía hay luz, todavía tenemos que estar atentos, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una buena higiene del sueño, una buena rutina previa a dormir que implique dejar de tener estos aparatos cerca, quizás cambiarse a ropa más cómoda, dedicarle un tiempo a prepararnos para dormir y preparar que la zona donde vamos a dormir, que son nuestras camas, ¿no? Nuestras habitaciones, tengan la menor cantidad de ruido posible si así lo requerimos o ir de a poco como formando nuestra pequeña cueva donde vamos a dormir, porque eso nos da también seguridad. Tenemos que pensar que evolucionamos en la sabana, ¿no? Y después en todas las otras partes del mundo, pero siempre con esta idea de en la noche nos protegemos, dormimos muchas veces juntos, en familia, en aquella época en las cuevas, y cuando nos sentimos seguros y ya no hay luz, dormimos para tener toda la energía posible para cuando llegue el sol, nos despertemos. Y esa es la razón por la cual, aunque queramos todavía seguir durmiendo, si nos llega una poquita de luz desde la cortina, igual nos empezamos a despertar. Entonces, vamos a ver desde un punto de vista más anatómico todo este proceso, para que nos haga más sentido cuando les refiero a las partes, ¿no? Del cerebro. Vamos a ponerlo en blanco para que podamos ver mejor. Este es un blog de Nabil Subir Isa. La colmena molecular también se las recomiendo muchísimo. Entonces, ¿cuáles son las bases estructurales del sueño? Varias estructuras del cerebro intervienen en este proceso. Acá tenemos el hipotálamo. Voy a aumentarle un poco al zoom para que la imagen del hipotálamo se vea mejor. Aquí. Ese es. Ese chiquitito verde y la hipófisis es otra estructura. El hipotálamo es una estructura del tamaño de un cacahuate, de un maní, situada en el interior del cerebro. Si se fijan, está casi al medio. Contiene grupos de células nerviosas que actúan como centros de control del sueño y la excitación. Y por excitación no me refiero a la excitación sexual, me refiero al estar alerta, ¿no? Dentro del hipotálamo se encuentra el núcleo vamos a repetir, supraquismiático, ¿ya? Que es un conjunto de miles de células que reciben información sobre la exposición de la luz directamente desde los ojos y controlan el ritmo del comportamiento. Si se fijan, si pudiéramos imaginarnos el resto de nuestra cabeza, ¿no? El hipotálamo está justamente en la altura en la que están nuestros ojos, solo que en el centro de nuestro cerebro. Algunas personas con daños en el sistema nervioso central duermen de forma errática a lo largo del día porque no son capaces de hacer coincidir sus ritmos circadianos con el ciclo luz-oscuridad. La mayoría de las personas ciegas, por ejemplo, mantienen cierta capacidad de percibir la luz y son capaces de modificar su ciclo sueño-vigilia. Por lo tanto, para el curioso que ha pensado y cómo saben ellos cómo duermen, ahí está. Porque una cosa es poder interpretar los rayos de luz y obtener imágenes para ver, y otra es percibir la cantidad de luz que hay y poder saber que estamos en un ciclo de día y en un ciclo de noche. Luego también tenemos el tronco cerebral en la base del cerebro, que es esta estructura gruesa que está aquí, que luego se conecta con la médula espinal, que se va a comunicar con el hipotálamo para controlar las transiciones entre la vigilia y el sueño, ¿ya? Las células que favorecen el dormir en el hipotálamo y en el tronco cerebral producen una sustancia química denominada GABA, que actúa reduciendo la actividad de los centros de excitación. Por ejemplo, yo en mi caso, por mi neurodivergencia, estoy consumiendo antes de dormir un ansiolítico. Ese ansiolítico justamente lo que trata es ayudar de regular la cantidad de esta sustancia, ¿no? Para poder bajar los niveles de excitación. Porque la ansiedad muchas veces también es un exceso de excitación a nivel cerebral, ¿no? El tronco cerebral, especialmente la protuberancia y la médula, hay secciones de esta protuberancia, eh, también desempeñan un papel en el sueño REM. Envían señales para relajar los músculos esenciales para la postura corporal y los movimientos de las extremidades, de modo que no actuemos en nuestros sueños.
Esto a veces no siempre pasa y si nos sentimos cansados, muchas veces es porque estuvimos pateando, ¿no? Y moviendo los brazos. Hay algunas personas que patean y quienes sufren de, eh, no insomnio, pero eh, los que se levantan cuando están durmiendo, sonámbulos, es porque esto no está pasando y por lo tanto el cuerpo cuando tiene este sueño camina dormido. Otra estructura, el tálamo, actúa como transmisor de la información de los sentidos a la corteza cerebral, que es la parte que interpreta y procesa la información de la memoria a corto y largo plazo. Y en la mayoría de las fases del sueño, el tálamo está en silencio, lo que permite desconectar el mundo exterior. Pero durante el sueño REM, el tálamo está activo, enviando al córtex, ¿cierto? A la corteza cerebral, imágenes, sonidos y sensaciones que son las que llegan a nuestros sueños. Acá está todos los actores que estábamos hablando, nuestro tronco encefálico, nuestro tálamo, por aquí teníamos el hipotálamo, ¿ya? Si se fijan, ahí está. Por lo tanto, la corteza es la parte más superficial de nuestro cerebro, donde están todos esos pliegues que los vemos allí. Por lo tanto, en la medida que todas estas estructuras conversan entre sí, es que vamos produciendo los sueños, vamos pasando de una etapa a otra y por eso uno dice, se veía tan real, porque estamos enviando información a la corteza frontal, que es memoria, parietal, que es percepción, temperatura, occipital, que es vista, eh, ¿no? Y también sonidos, etcétera. También tenemos la glándula pineal, que está situada en los dos hemisferios cerebrales, recibe señales del sistema nervioso central y aumenta la producción de la hormona melatonina, que ayuda a conciliar el sueño cuando se apagan las luces. La melatonina se empieza a elevar su producción en la medida que la oscuridad empieza a llegar. Por eso es tan importante que nuestro cerebro interprete bien la cantidad de luz que hay en el ambiente, para que esta hormona empiece a secretarse con mayor posibilidad. Hay personas que de hecho toman pastillas o gomitas de melatonina para quedar dormidas, pero lo mejor y lo más sano es que nosotros mismos permitamos que nuestro cuerpo pase por estos ciclos y perciba la cantidad de luz. Lo que ocurre es que con toda la iluminación artificial que hemos ido desarrollando y nuevamente, sobre todo con estos aparatos, esto a veces no se logra porque esa luz artificial es muy similar a la luz eh, del sol, ¿no? Sobre todo las luces RBG, qué decir. Entonces, las personas que han perdido la vista y no pueden coordinar su ciclo natural de vigilia-sueño con la luz natural, pueden estabilizar sus patrones de sueño tomando pequeñas cantidades de melatonina en algunos casos a la misma hora cada día. Los científicos creen que los picos y valles de melatonina a lo largo del tiempo son importantes para hacer coincidir el ritmo circadiano del cuerpo con el ciclo externo de la luz y la oscuridad en caso de que tengamos eso un poco eh, mm, no afectado. Eh, y bueno, acá tenemos otras estructuras también, el cerebro anterior basal, la amígdala. Uf, hay muchísimo anatómicamente para hablar, pero lo importante es que tengamos claro que todas estas estructuras se conectan, se ven como estructuras grandes, pero todos son neuronas, todas son células que eventualmente van formando estos tejidos y órganos más especializados, pero todos deben poder conectarse y lo mejor que podemos hacer es ayudarlos a que se conecten de la forma correcta, entregándole los estímulos correctos. ¿Ok? Y en base a eso, varios puede que hayan oído decir que algunos son búhos, otros son golondrinas, o el concepto de cronotipo, ¿no? Hay gente que dice, yo me concentro mejor en la mañana, o yo me concentro y estudio mejor en la noche. Así que vamos a hablar un poco de esto. ¿Existen las personas nocturnas y diurnas o es solo una percepción que nosotros tenemos? Vamos a ver. Te levantas tempranito con los primeros rayos del sol, con una sonrisa en tu cara después de una noche reparadora y con mucho entusiasmo por este nuevo día donde los pájaros cantan y todo se ve maravilloso.
O te levantas después de que pospusiste la alarma 10 veces por los últimos 30 minutos. Los rayos del sol te ciegan. Sientes como si no hubieras dormido nada y que un tren te pasó por encima. Solo quieres que los pájaros dejen de cantar. Y sobre todo, no quieres que nadie te hable ni te vea, porque el día pinta horripilante y odias a todo el mundo. Seguro tú sabes si eres una persona diurna que se despierta feliz y muy tempranito como una alondra, o si eres una persona nocturna que se siente desorientada cuando tienes que levantarte temprano como un búho. ¿Es real o son pretextos? ¿Hay personas diurnas y nocturnas? Todos los organismos vivos tenemos un reloj interno. Este reloj regula diferentes procesos, desde la temperatura corporal hasta nuestras necesidades más básicas, a través de la liberación e inhibición de hormonas. Nuestras actividades favoritas, como la alimentación, digestión, sueño y el apareamiento, o más correcto, rechinar el catre, están reguladas por este reloj. El reloj principal que regula estos ritmos circadianos se llaman circadianos porque son cercanos a la duración de un día. Es una estructura donde se une el sistema nervioso con el sistema endocrino llamada núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático está conectado a nuestros ojos y por eso nuestro reloj interno se sincroniza con las horas de luz y oscuridad. Cuando vemos luz, se aumenta la temperatura y el ritmo cardíaco para prepararnos para un nuevo día. Libera e inhibe hormonas para hacernos sentir despiertos y mantenernos activos durante todo el día. Bueno, casi todo el día. Generalmente por ahí de las 2 a 3 de la tarde baja la actividad para después comenzar de nuevo. Parece que es bastante natural tomar esa siestecita después de comer. Cuando el sol comienza a bajar, nuestro cuerpo reduce su actividad y se comienza a secretar melatonina, la hormona del sueño. Se supone que así funciona, pero resulta que nuestros relojes no están sincronizados. Aunque el núcleo supraquiasmático es el reloj principal, cada célula de nuestro cuerpo contiene algo llamado genes clock, que son los que determinan y regulan nuestros ciclos circadianos. Los genes de algunas personas comienzan la segregación de melatonina cuando baja el... Para otros puede ser después. Esto ocasiona que algunas personas necesitan dormir a las 8 de la noche, mientras que otras tienen sueño hasta las 2 o 3 de la mañana. La diferente calibración del reloj de una persona a otra es lo que se conoce como cronotipo. No es que seas antisocial y no puedas ir a una fiesta sin dormirte, o que seas un flojo por no poder levantarte en las mañanas. Científicamente hay personas diurnas y nocturnas, y como ya vimos, esto está dictaminado por tus genes. Es más, en un cultivo de tus células o con una muestra de tu sangre, se pueden hacer análisis para conocer si eres una alondra o un búho. No todos somos completamente diurnos o nocturnos. Hay varios cronotipos. En los años 70 se catalogaba a las personas como alondras, colibríes y búhos. Luego, el doctor Michael Breus hizo una clasificación que se ha vuelto muy famosa. Dividió los cronotipos en 4 y cambió un poquito los nombres. León, que serían las alondras. Son esas personas que se levantan antes de que salga el sol y que son más productivos por las mañanas. Oso, o lo que eran los colibríes, son el 55% de la población cuyo horario se rige por el sol. Lobo, o lo que conocemos como búhos, que es el típico nocturno. Y agregó una nueva categoría, delfín, para los que tienen un sueño ligero y problemas para dormir y despertar. Un estudio del 2021 encontró otra forma de catalogar los cronotipos en 6 diferentes. Matinal, eres activo por las mañanas y tu energía decrece a lo largo del día. Vespertino, por la mañana no tienes energía, te sientes mejor a medida que avanza el día y alcanzas tu máximo por la noche. Hiperactivo, todo el día tienes mucha pila. Diurno somnoliento, después de despertar te sientes activo, decaes rápido y te recuperas otra vez en la noche. Diurno,
Tardas en arrancar y cada vez te sientes mejor, y luego de tu pico comienzas a decaer otra vez. Moderadamente activo. Todo el día te sientes por los suelos. Hay varias clasificaciones y en cualquiera puede que sientas que compartes características con más de un cronotipo. Y es normal, porque al final somos nosotros quienes hacemos las categorías. Tampoco hay un cronotipo mejor que otro, pero conocerlo te puede ayudar a saber en qué momento del día estás más despierto y eres más productivo, o cuando eres más creativo. El único problema que sí hay es que el estilo de vida actual es poco flexible. Y si tu cronotipo está más cargado a ser una persona nocturna, casi seguro que sufres de jet lag social, o sea, una descompensación horaria crónica. Se ha visto que las personas nocturnas son más propensas al abuso de sustancias, a tener malos hábitos alimenticios y a moverse menos. También que las personas nocturnas son más enojonas, impulsivas y tienden a estar más deprimidos y ansiosos. Y encima de todo, vivir en una sociedad donde todos tienen que levantarse temprano hace que sea muy mal visto estar cansado o despertarse tarde. Si eres alguien que se duerme por ahí de las 2 de la mañana y te despiertas a las 6 para ir a la escuela o al trabajo, probablemente te cueste mucho despertar, porque todos necesitamos alrededor de 8 horas de sueño. Como se te hace tarde, te saltas el desayuno. Todo contribuye a que no estés de muy buen humor y además te sientas triste o con mucha ansiedad. Para relajarte, recurres a sustancias dañinas y probablemente no disfrutes tu fin de semana porque lo dedicas a recuperar las horas de sueño. La buena noticia es que ser nocturno se ha asociado con personas inteligentes y creativas. Las personas que se levantan temprano suelen tener mucha motivación y ambición, pero pueden empezar a tener los mismos problemas si se fuerzan a llevar una vida más social y comienzan a desvelarse. Que ojo, es importante no confundir tu cronotipo con malos hábitos del sueño o con un problema de salud. Aunque el ciclo circadiano está determinado genéticamente, se ha visto que dependiendo del lugar en el que vivas y según tu exposición solar, este puede variar. Algo importante a notar es que si eres una persona citadina, de seguro estás poco expuesta a la luz solar de día y muy expuesta a luz artificial de noche, y eso ha modificado y perjudicado tu reloj interno. Sabemos que el cronotipo es flexible y cambia con la edad. De niño seguro te levantabas tempranísimo los domingos cuando tus papás lo único que querían era seguir durmiendo. En la adolescencia es más probable que te vuelvas nocturno. Eso explica por qué hay tantos adolescentes somnolientos en las escuelas. Después de los 20 o 25 años en adelante, te vas volviendo cada vez más diurno. Y se ha visto una ligera tendencia que las mujeres suelen ser más diurnas, aunque se sigue investigando qué tanto influyen los roles sociales en el cronotipo. Si tu cronotipo afecta mucho tu forma de vida, es posible modificarlo a través de terapia lumínica, suplementos de melatonina o adelantando o retrasando tu horario poco a poco. Mantener el nuevo cronotipo requiere de un esfuerzo diario, implica seguir una rutina aún en fines de semana, porque al final estás luchando contra tus genes. ¿Y por qué habría personas diurnas y nocturnas? No tiene mucho sentido que no compartamos esa característica. La idea más aceptada es que probablemente en algún momento fue útil que alguien se quedara cuidando durante las noches en caso de una amenaza. Ahora, obligarnos a que todos seamos exactamente iguales nos está complicando más que simplemente aceptar que todos somos diferentes. Curiosamente, este video fue traído hasta ti por... Muy bien. Nuevamente, curiosamente, es una página buenísima para poder resolver un montón de dudas que puedan tener. Pero tal cual como salía aquí, como todos genéticamente somos distintos, es completamente válido. Sin mencionar que a lo largo de nuestro planeta, dependiendo de en qué latitud y longitud estemos y en qué etapa del año estemos, la cantidad de luz que llega es muy distinto. Por lo tanto, se entiende que algunas personas sean más nocturnas y otras más diurnas, porque la cantidad de luz que llega a las distintas zonas del planeta es muy distinta. Y bueno, continuando y para ir resumiendo, ¿qué procesos y funciones participa el sueño? En funciones físicas y en procesos cognitivos, tenemos que el sueño juega un rol fundamental. Desde un punto de vista físico, ayuda a la regulación de la presión arterial. Cognitivo, ayuda al aprendizaje. Físico, repara tejidos, regula la temperatura corporal y ayuda a la conservación y recuperación de energía. Cognitivo, nos ayuda a la memoria, a la atención y al procesamiento de la información. Y, por cierto,
a la secreción hormonal en lo fisiológico y a la concentración en lo psicológico. Por lo tanto, teniendo todo esto en cuenta, es importantísimo que pensáramos y viéramos cómo regular esto, ¿no? Vamos a ver aquí en esta página gubernamental, en este caso de Estados Unidos, ¿no? La Asociación Nacional del Corazón, el Pulmón y la Sangre, el instituto, porque es importante el sueño y cómo ayuda a otras partes de nuestro cuerpo. El sueño tiene un rol fundamental en la buena salud y el bienestar a lo largo de la vida. La forma en que nos sentimos mientras estamos despiertos depende bastante de lo que ocurre cuando dormimos. Durante el sueño, el cuerpo trabaja para apoyar la función cerebral saludable y mantener la salud física. Esto es crucial sobre todo en niños y adolescentes, donde promueve el crecimiento y el desarrollo. No dormir lo suficiente en esas etapas de la vida con el tiempo puede aumentar el riesgo de problemas de salud crónicos a largo plazo. También puede afectar el razonamiento, la reacción, el trabajo, el aprendizaje y la convivencia con los demás, porque como salía en el video, nos ponemos enojones. Aprender de qué manera el sueño afecta al corazón, al sistema circulatorio, al metabolismo, al sistema respiratorio y inmunitario es clave. Entonces, en el caso del corazón y el sistema circulatorio, cuando nos dormimos e ingresamos a este sueño sin REM, ahí aparece con la sigla en español, movimiento ocular rápido, ¿no? En el caso de REM está en inglés, la presión arterial y la frecuencia cardíaca bajan. Durante el sueño, durante REM, el sistema parasimpático controla el cuerpo y el corazón no trabaja tanto como cuando estamos despiertos. Durante el sueño REM y cuando estamos despiertos, el sistema simpático se activa, lo cual aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial a los niveles habituales de cuando estamos despiertos y relajados. El aumento marcado de la presión arterial y la frecuencia cardíaca al despertarse se ha relacionado con angina o dolores en el pecho o con ataques cardíacos. Las personas que no duermen lo suficiente o se despiertan con frecuencia durante la noche pueden tener un mayor riesgo de miocardiopatías, presión arterial alta, obesidad o accidentes cerebrovasculares. Las hormonas y el sueño. El cuerpo produce diferentes hormonas en diferentes momentos del día, que decir en el caso de las mujeres, ¿no? Esto puede estar relacionado con el patrón del sueño o con los relojes circadianos. Por la mañana el cuerpo libera hormonas que promueven el estado de vigilia, como el cortisol, que es la hormona del estar atento y que también asociamos mucho al estrés cuando está en niveles demasiado altos. Y otras hormonas tienen patrones de 24 horas que varían a lo largo de la vida. Por ejemplo, en los niños, las hormonas que indican a las glándulas que se libere testosterona, estrógeno y progesterona se producen en los pulsos por la noche y los pulsos aumentan a medida que se acerca la pubertad. El metabolismo y el sueño, la forma en que el cuerpo utiliza la grasa, muy importante, varía según diversos relojes circadianos, incluidos los del hígado, la grasa y el músculo. Por ejemplo, los relojes circadianos se aseguran de que el hígado esté preparado para ayudar a digerir grasas en los horarios adecuados. Así que, así como no debemos comer alimentos muy pesados, tampoco deberíamos comer alimentos muy grasos antes de irnos a dormir. El cuerpo puede utilizar la grasa de forma diferente si comemos a horarios en que no son los habituales. Algunos estudios han mostrado que la calidad deficiente del sueño puede conducir a niveles más altos de hormonas que controlan el hambre, incluidas la leptina y la grelina en el interior del cuerpo, que son las que nos dan esas ganas intensas de comer, disminución de la capacidad de responder para la insulina, aumento del consumo de alimentos, en especial alimentos con grasas, dulces y salados, disminución de la actividad física y un síndrome metabólico que puede llevar a sobrepeso y obesidad. En el caso del sistema respiratorio e inmunitario, durante el sueño respiramos con menos frecuencia y menos profundidad e inhalamos menos oxígeno. Esos cambios pueden provocar problemas en personas que tienen afecciones a la salud, como asma o enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Los síntomas del asma pueden empeorar durante el sueño de las primeras horas de la mañana. Asimismo, los problemas respiratorios en personas que tienen enfermedades como el EPOC pueden empeorar durante el sueño. El sueño también afecta a distintas partes del sistema inmunitario, que están más activas en diferentes momentos del día.
Por ejemplo, mientras dormimos, un tipo específico de células inmunitarias trabaja más. Por eso las personas que no duermen lo suficiente pueden ser más propensas a resfríos y otras infecciones. Y qué decir los problemas de razonamiento y memoria. El sueño contribuye al aprendizaje y la formación de recuerdos a largo plazo. La única manera en que la memoria a corto plazo sea procesada y llevada a la memoria a largo plazo es con el sueño. No dormir lo suficiente o no tener suficientes horas de sueño de buena calidad pueden conducir a problemas en concentración en las notas, en las tareas, alterar el razonamiento, etcétera. Por lo tanto, afecta muchísimo al desempeño de las actividades cotidianas, lo cual incluye conducir o hacer tareas escolares o laborales. Así que, dicho eso, ¿cuántas son las horas que debemos dormir? Ya nos estamos asustando, ¿no? ¿Cuántas horas debemos dormir según nuestra edad? Aquí tenemos un pequeño gráfico. La parte azul más oscura son las horas ideales, perdón, las horas mínimas que debieran, las horas mínimas están aquí abajito, las azules son las generales que la mayoría de las personas necesita de acuerdo a la etapa en la que están y luego las superiores, el máximo de horas. Y esto, ¿por qué se indica así? Porque hay personas que necesitan más, personas que necesitan menos, todos somos distintos, ¿no? Siempre vamos a necesitar más horas de sueño los primeros meses de vida. Los recién nacidos pueden llegar a necesitar 19 horas de sueño. Los infantes de 4 a 11 meses hasta 18. Luego de los primeros años de vida, 1 o 2 años de vida, 16 horas. En preescolar, 3 a 5 años, 14 horas de sueño. En edad escolar, de los 6 a los 13 años, 12 horas de sueño. Para los adolescentes de los 14 a los 17, 11 horas de sueño. Adultos o jóvenes adultos de 18 a 25, 10 a 11 horas es el máximo que deberíamos leer, el ideal. Si no, 7 a 9 está bien. El adulto de 26 a 64 años, 10 horas. ¿Cuántos de nosotros como adultos o en la edad que estemos verdaderamente dormimos esas horas? Y no es que yo duerma un poquito en la siesta y después se suma lo que duerma en la noche. No, esto es seguido. Esa es una buena noche de sueño, seguido. Y por eso hay parámetros. Y luego, más adultos, sobre 65, 9 horas, ¿no? 7 a 8, lo ideal, 5 a 6. Hay personas que con las cantidades mínimas que aparecen aquí están bien. Otras requieren de las más altas o a veces incluso más. Nuevamente, nuestro propio cuerpo es el que mejor nos va a determinar porque todos reconocemos cuando hemos tenido una buena noche de sueño o no. O al menos eso espero, porque si no sienten que tienen una buena noche de sueño o no saben asociar esa sensación de que dormí bien, quizás sea bueno que conversen con sus especialistas de la salud, porque puede que haya algún trastorno que tengamos que estar allí revisando. ¿Ok? ¿Y qué decir? En Chile nos pasa mucho eso. Vamos a ver esta noticia que dice que en Chile, ahora en 2025, el 79% de las personas atribuye problemas del sueño a estrés laboral, económico y personal. Porque vaya que los problemas sociales nos influyen mucho al momento de dormir. Vamos a saltar el anuncio. Entonces, según un nuevo sondeo de Corpa, este 2025 los chilenos continúan reportando altos niveles de problemas de sueño. El estrés, cansancio y las preocupaciones son las que más afectan el descanso nocturno. A pesar de que la nota promedio que las personas otorgan a su descanso se mantiene estable, 4,6 en una escala del 1 al 7, que es pasable, pero seamos sinceros, no es la mejor nota en nuestra escala de calificaciones. El 17% declara que su calidad de sueño ha empeorado durante los últimos 3 meses. Esta es una noticia de este año, de septiembre. Por lo tanto, cenó muy poco. En comparación con el año anterior, 2024. Resultado que evidencia un mal descanso en la población en el tiempo. Este sondeo de Corpa, que se realiza desde el año 2020 y se aplica a más de 1.000 personas en todo el país, muestra que en 2025 los problemas más frecuentes relacionados con el sueño durante la semana son sentirse agotado al despertar, le colocan un 3,8 días a la semana en promedio que tenemos problemas para despertar,
dormir una cantidad insuficiente de horas, 4 días, dificultad para conciliar el sueño en 3,8 días y despertares nocturnos frecuentes, ya que el 23% declara despertarse más de 2 veces por la noche, cosa que también es mi caso, tiendo a levantarme bastante en la noche para ir al baño, pero para eso está la pastilla que estoy tomando para evitarlo. Ante la interrogante sobre los problemas que contribuyen al mal dormir, un 79% de las personas en Chile siente que esto es por problemas laborales, económicos y o personales, aumentando a 41% respecto del 2024, donde llegaba solo a 38%. Llama la atención el alza en las preocupaciones para dormir. Esto muestra un problema subyacente que es difícil ver en los datos nacionales, pero que es un indicio que puede reflejarse más adelante como la precarización laboral y económica, indica Pavel Castillo, gerente de Intelligence de Corpa. La investigación también indicó las principales causas que dificultan el buen dormir, siendo las más mencionadas preocupaciones personales, laborales o económicas en un 79%, estrés laboral en un 18%, ruido externo en un 19%, dolores o enfermedades físicas en un 11% y ronquidos de la pareja en un 8% como factores ambientales relevantes. En cuanto a los hábitos antes de dormir, predominan conductas poco recomendadas como ver televisión. Y mucha gente le gusta tener muy cerca la televisión de su cama ahora que tenemos televisiones LED enormes, ¿no? Mientras que solo un bajo porcentaje opta por temas más relajantes como leer o meditar antes de dormir. El estudio también evidencia que los segmentos más afectados por el mal dormir son las mujeres. Gran sorpresa. Quienes califican con un 4,4 a su calidad de sueño frente a un 4,8 promedio en los hombres. En esta investigación de 2025 es preocupante también el tema de la higiene del sueño previo a dormir, donde se destaca que más de un tercio de las personas mantiene la televisión encendida, lo que interferiría con la melatonina que se requiere como cronorreguladora del metabolismo, de las hormonas, del sistema inmunológico y del sueño, señala Fernando Schiffelry, el neurólogo y especialista en medicina del sueño de la Clínica del Dormir. Además, señala, esto es alarmante también porque acentúa afecciones como la obesidad, alteraciones hormonales como la insulinoresistencia, diversos tipos de cánceres, enfermedades inmunológicas y también las psiquiátricas, con un gran deterioro en la salud mental y las relaciones sociales de los chilenos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Consejos para un mejor dormir. Dormir bien no solo mejora el estado de ánimo y la concentración, sino que es clave para la salud cardiovascular, metabólica y mental. Según la Organización Mundial de la Salud, los adultos deben dormir entre 7 u 8 horas cada noche para mantener una vida saludable y prevenir enfermedades graves. Esta cantidad hace referencia sobre todo a adultos varones. En el caso de las mujeres, se está empezando a analizar y al parecer las mujeres requerimos de más sueño que los varones por el simple hecho de que nuestro cuerpo secreta más hormonas que regulan nuestro ciclo. Nuestro ciclo hormonal es mucho más amplio, casi de un mes. Por lo tanto, si bien 7 u 8 horas pueden ser correctas para nosotras, va a depender en qué parte del ciclo menstrual estamos y es completamente normal que nos sintamos más cansadas dependiendo de en qué etapa del ciclo menstrual estamos. Por lo tanto, es normal para mujeres, sobre todo en edad fértil, dormir incluso 10 a 12 horas. ¿Ok? Así que tengan eso mucho en cuenta, sobre todo en la edad en la que estén. Algunas recomendaciones para un buen descanso: tener una rutina fija, acostarse y despertarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, evitar las pantallas, dejar de lado el celular, la televisión, el computador, etcétera, al menos 30 a 60 minutos antes de ir a dormir. Propiciar un ambiente adecuado, el dormitorio debe ser oscuro, con buena temperatura y silencioso, en el mejor de los casos. Evitar la cafeína, el alcohol y las comidas pesadas antes de ir a dormir y no inmediatamente antes de ir a dormir, un par de horas antes, ¿no? No pensemos que porque no tomé un café justo directo antes de dormir, no, un poquito antes. Practicar ejercicio de manera regular, pero no muy cerca de la hora de dormir. Esto ayudará a que tengan un mejor descanso.
y exponerse a la luz natural durante el día. Sobre todo ahora que nos acercamos al verano, esto va a ser mucho más fácil. Eso ayudará a regular nuestro ciclo circadiano. Frente a esta realidad, los especialistas recomiendan no normalizar los problemas del sueño. Si el mal descanso se mantiene por más de 2 semanas, afecta el ánimo, la concentración y las relaciones personales. Es fundamental consultar a un profesional de la salud si esto es muy progresivo, muy constante, porque también estas recomendaciones son para la población en general, pero nunca debemos olvidar de que tenemos distintos cerebros. Hay cerebros neurodivergentes que requieren de medicaciones para poder dormir correctamente. Así como yo tomo ansiolíticos porque tiendo a sufrir mucho de ansiedad antes de irme a dormir. Constantemente mi cerebro está pensando creativamente y eso no es tan bueno a la hora de dormir, no me daba un sueño correcto. Puede que después eventualmente tenga que subir la dosis, también puede ser, pero es algo que se debe consultar con los especialistas adecuados. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los efectos de la falta de sueño? Vamos a ver allí este último video para luego ir cerrando el episodio de hoy. ¿Necesitas pañales? Ahorra hasta un 40% en tu Líder app y reciben 2 horas con despacho gratis. En 1965, un alumno de secundaria, Randy Garner, de 17 años, permaneció despierto durante 264 horas. Pasó 11 días para saber cómo iba a reaccionar sin dormir. En el segundo día, su concentración visual disminuyó. Luego perdió la capacidad de identificar objetos a través del tacto. El tercero, Garner, se volvió agresivo y desorientado. Al final del experimento tuvo dificultades para concentrarse, problemas de memoria a corto plazo, paranoia y alucinaciones. Aunque Garner se recuperó sin daño psicológico o físico permanente, para otros, el insomnio, un desequilibrio hormonal, enfermedades y, en casos extremos, incluso la muerte. Estamos empezando a entender por qué necesitamos dormir, pero ya sabemos que es vital. Los adultos necesitan de 7 a 8 horas de sueño por la noche, los adolescentes cerca de 10 horas. Nos hace falta dormir cuando el cuerpo envía la información de que estamos cansados al cerebro y el entorno señala que es de noche. El aumento de productos químicos que inducen el sueño, como adenosina y melatonina, nos lleva a un sueño ligero que se hace más profundo cuando la respiración y el ritmo cardíaco se ralentizan y los músculos se relajan. El ADN se repara durante la etapa no REM de este sueño y el cuerpo recupera su energía para el día siguiente. En Estados Unidos, se estima que el 30% de los adultos y el 66% de los adolescentes sufren regularmente de insomnio, y esto no es un hecho de poca importancia. Permanecer despierto puede causar graves daños corporales. Cuando dormimos poco, el aprendizaje, la memoria, el estado de ánimo y el tiempo de reacción se ven afectados. La falta de sueño también puede causar inflamación, alucinaciones, aumento de la presión arterial e incluso está vinculada a la diabetes y la obesidad. En 2014, un aficionado al fútbol murió tras permanecer despierto durante 48 horas para asistir a la Copa del Mundo. Aunque la causa de su muerte prematura fue un ataque al corazón, los estudios indican que dormir menos de 6 horas cada noche aumenta 4,5 veces el riesgo de un accidente cerebrovascular en comparación con los que duermen generalmente de 7 a 8 horas. Para algunas personas que han heredado una rara mutación genética, la falta de sueño es una realidad cotidiana. Esta condición, llamada el insomnio familiar fatal, mantiene el cuerpo en un estado angustiante de vigilia que le impide experimentar el sueño tranquilo. En el transcurso de meses o años, el estado de la enfermedad puede agravarse y llevar a la demencia o la muerte. ¿Cómo puede el insomnio causar tanto sufrimiento? Los científicos creen que la respuesta es la acumulación de desechos químicos en el cerebro. Cuando estamos despiertos, las células consumen las fuentes de energía disponibles que se descomponen en varios productos, incluyendo la adenosina. Con la acumulación de la adenosina, aumenta la necesidad de dormir conocida como la presión para dormir. De hecho, la cafeína actúa bloqueando las vías de los receptores de adenosina. En el cerebro se generan otros residuos químicos también que, al no eliminarse, sobrecargan el cerebro
y son aparentemente la causa de los síntomas negativos del insomnio. Entonces, ¿qué sucede en el cerebro cuando dormimos para evitar que esto suceda? Los científicos han descubierto el llamado sistema linfático, es decir, un mecanismo de limpieza que elimina la acumulación de productos de desecho y es mucho más activo cuando dormimos. A través del líquido cefalorraquídeo, el sistema drena las sustancias tóxicas que se han acumulado entre las células. Vasos linfáticos que sirven de ruta de acceso a las células inmunes recientemente se descubrieron en el cerebro y ellos también ayudan a limpiar el cerebro de estos desechos diarios. Mientras que los científicos exploran los procesos regenerativos de la vida nocturna, podemos estar seguros de que conciliar el sueño es una necesidad si queremos mantener nuestra salud física y mental. Ahora ya sabe todo lo que ocurre cuando no duerme lo suficiente. Muy bien. Entonces, para ir finalizando, Pero, ¿qué ocurre? perdón, vamos resumiendo. El sueño es fundamental para el aprendizaje. Y esto es importantísimo para todos mis alumnos y para todos mis colegas. Lo repetimos, el sueño es fundamental para el aprendizaje, ya que el cerebro lo utiliza para consolidar recuerdos, conectar nueva información con conocimientos previos y mejorar la concentración y la capacidad de resolver problemas. Por lo tanto, debemos permitirle a nuestros alumnos y sugerirles que tengan un buen sueño. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de sueño en el aprendizaje específicamente? Presentamos dificultades de memoria y concentración. La privación del sueño dificulta la codificación de nueva información y la retención de lo aprendido. Un bajo rendimiento académico. Los niños y adolescentes, sobre todo con déficit de sueño, a menudo experimentan problemas de aprendizaje y un peor rendimiento escolar. Y todos lo hemos notado con nuestros alumnos cuando llegan a las 8:15 a la clase. Alteraciones del estado de ánimo. La falta de sueño puede provocar irritabilidad, frustración y un control emocional reducido, lo que afecta la disposición para estudiar y la interacción en el entorno educativo. Nadie va a querer estudiar si estamos enojados, si estamos cansados, si estamos irritados. Y además, un mayor número de errores. La falta de descanso reduce el tiempo de reacción y puede llevar a cometer más errores en tareas y exámenes. Así que, queridos alumnos, si hay un consejo que yo puedo darles, es no se desvelen la noche anterior que tienen examen o prueba. No lo hagan, por más que piensen que si se quedan hasta último minuto, algo de la información por osmosis les va a llegar al cerebro, no va a ser así. Va a ser así solo si tienen una buena noche de sueño. Estudien antes. Cuesta, no vamos a decir lo que no, pero ese día, esa noche previa, asegúrense de dormir lo mejor posible. Porque aunque no lo sientan, saben más de lo que piensan y es cosa de permitirle a su cerebro procesar esa información con esta herramienta. Así que ya lo saben, el descanso es vital. Dicho eso, vamos a ir cerrando nuestra sesión. Siempre recordarles, tenemos nuestra ágora científica lista y dispuesta para poder recibir sus preguntas curiosas. Pueden interactuar con nosotros a través de nuestro Instagram institucional, @centroaprendizaje_st_IQQ, utilizar los hashtags microscopio filosófico o hashtag podcast para curiosos o escribir en los comentarios de nuestros videos. Y además, siempre pueden escribir sus preguntas en el Ágora Científica, que es un formulario al cual pueden acceder escaneando este QR. Coloquen sus preguntas. No hay preguntas tontas, chiquillos. La pregunta, consulta que quieran, yo feliz la investigo, porque hasta yo he aprendido más de lo que pensé haciendo este podcast. Así que no piensen que no puedo averiguar algo. Haré todo lo posible por ello o buscar, sino a los expertos que puedan saber. Queremos alimentar su curiosidad y este es el espacio para hacerlo de manera anónima y tranquila. ¿Ok? Así que muchas gracias por haber participado. Los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Si alguno tiene más interés en el tema de hoy, aquí les dejamos la bibliografía.
pero pueden averiguar muchísimo más, sobre todo desde el punto de vista anatómico. Es fascinante ver cómo todo se enlaza, pero también desde el punto de vista psicológico y emocional. Una buena noche de sueño hace maravillas. Por lo tanto, aquí tenemos la lectura activa que les proponemos. Y como siempre recordarles, nuestros videos se encuentran disponibles en nuestra página de YouTube, El Microscopio Filosófico. Cada vez van ido aumentando la cantidad de suscriptores. Se los agradecemos infinitamente, así que siempre dennos un like, comment and subscribe y nos estaremos viendo en una próxima ocasión, la próxima semana. No olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos pronto la próxima semana. Descansen, tengan una buena noche de sueño, un buen fin de semana y nos veremos próximamente.